Lidernauta, facilitando la autogestión. Un podcast de Escuela Building Future. Bueno, hoy el temazo de hoy que me encanta es autogestión. Y yo creo que la primera pregunta más importante es ¿qué es la autogestión y para qué sirve? La primera en dos. Ujú. Hombre, cambia mucho si preguntamos sobre la autogestión a nivel individual, que quizá tiene que ver con el capítulo este que hicimos de la inteligencia emocional. Ahí lo dejo para los siguientes que lo miren. O si hablamos de autogestión de sistemas, ¿no? De empresas. Para mí significa cómo podemos conseguir que las personas trabajen sin que alguien les tenga que decir lo que tienen que hacer. ¿Y para qué crees que sirve? Perdón. Al final es una forma de organizarnos que nos permite, primero, poder expandir todas nuestras habilidades, ¿no? Todas las habilidades que tienen las personas dentro de la organización y descentralizando el poder, hacer que la organización sea mucho más fluida y, por lo tanto, más eficiente. ¿Vale? ¿Y en qué impacta esto en la vida de las personas? Mm. Claro, o sea, al final, la forma de gestión tradicional de equipos y de personas está basada en que hay personas que piensan y personas que ejecutan, ¿no? Al final, con al final, la teoría tradicional de hacer empresas, que nos viene de la postindustrialización, con la época de la Segunda Guerra Mundial, las teorías de Fayol y de Taylor, que básicamente traían principios científicos a la operación de empresas. Una empresa que se encuentran, digamos, en un punto en que no tiene mano de obra porque la mano de obra masculina está en la guerra. Entonces traen artesanos y traen mujeres a las industrias por primera vez. Y claro, se encuentran con un punto que personas que nunca han trabajado dentro de organizaciones empiezan a trabajar ahí en trabajos que nunca han hecho. Entonces, ese método científico digamos, de diseño del trabajo, venga, tienes que hacer esto con estos movimientos, que esta es la manera más eficiente, y tienes una cadena de mando en la cual el responsable es este y él te va a decir lo que tienes que hacer y te va a supervisar para que no te portes mal y para que hagas bien tu trabajo, si hay errores, ¿no? Ujú. Funciona en aquel entonces muy bien porque había que estar a máxima eficiencia y había muy poca variabilidad. Digamos que la demanda de armas estaba a tope, entonces había que producir todo lo que se pudiese, pero a día de hoy ya no tiene ningún sentido, porque las personas queremos pensar también, la mayoría. Y hay personas que no, y está muy bien, pero igualmente, si haces esa división entre las personas que gestionan o que dirigen o que piensan y las personas que ejecutan, hay muchas personas que quieren pensar que se quedarán sin pensar. Total, ahí es muy guay y aquí como el punto de friquismo, ¿no? Pero que a nosotros nos encanta también en nuestros momentos. De privacidad. Bueno, esto es a corazón abierto. Es entender también como el contexto, ¿no? En el que surgen, digamos, todos los paradigmas, todas las formas de hacer en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta época que relata Ramón, que ya ha puesto un poco el contexto, ¿no? De guerra y tal. Hay un tema y es que en ese momento se estaba en un paradigma muy cientifista desde el punto de vista como de las ciencias naturales, que son las ciencias exactas, que entiende como que todo está regido por una ley universal que dictamina todo lo que vemos, ¿no? Entonces, era aplicar esa ciencia a las organizaciones. Por eso entendemos la organización como una máquina. ¿Qué pasa? Que luego, esto estamos hablando del siglo XIX. Claro, avanzábamos durante el siglo XX. Después de las grandes guerras nos damos cuenta de, oh, pues la cosa no ha salido como esperábamos. Oh, y aparecen las ciencias sociales y aparece todo este conocimiento relacionado con, oye, que las personas somos un sistema complejo, que no somos predecibles, que las relaciones no son predecibles, que no somos máquinas a las cuales no le podemos dar a un botón y de repente hacen, ¿no? Y entonces ahí surge, pues claro, en mitad del siglo XX está, pues, bueno, los grandes referentes, Freud, etcétera, ¿no? Digo, por citar más conocido, pero sobre todo el ámbito de la psicología, incluso aplicada, claro, a las organizaciones, por eso también estamos entrando en este paradigma de la autogestión que ya está implementando todo ese nuevo conocimiento que surge, ¿no? Desde mitad del siglo XX. Todavía no de manera generalizada, todos sabemos que el conocimiento eh, como que tarda, ¿no? En implementarse, pero estamos en ello. Y también por dejar claro que la autogestión no es una moda. Ujú. Y una pregunta, no sé, No. una pregunta que quería haceros es, ¿creéis que la autogestión
Puede ser algo que le impacte al cliente negativamente ¿Al cliente nuestro o al cliente de del cliente? sí, de la empresa. Al cliente del cliente, ¿no? Bueno, tenemos precisamente, por ejemplo, el caso de FSA, su propósito es el cliente en el centro, ¿no? Por ejemplo. O sea que todo lo contrario, ¿no? Hace como a la organización la hace mirar en vez de al manager, ¿no? Al que hay que Ujú. reportar en estas estructuras jerárquicas, le vuelve la vista al cliente. O sea, estamos aquí para prestar este servicio, para aportar esto al mundo y a nuestro cliente. Por lo tanto, lo que quitamos son velos que nos hacen perder la atención. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Al final, en una organización tradicional departamental por funciones, que sí que luego podemos hablar un poco de ello, eh, cuando tú preguntas a alguien de la organización qué es lo que le preocupa o quién como le da las pautas de lo que es importante, ni siquiera se cuestiona usar su sentido común para tales, no es lo que me dice mi jefe, ¿no? Entonces al final se convierte todo en un chiringuito Total. de politiqueo de tú priorízame esto, el manager uno, manager 2 yo te lo priorizaré, pero tú priorízame esto, y al final son cosas que quizá no están alineadas con las necesidades o el valor que aportamos al cliente 100% y que de hecho igual puede estar causando algún tipo de detrimento, pero nadie se da cuenta porque todo el mundo está muy enfocado en el juego del poder, en el juego de la pantomima del politiqueo, los favores y de la línea de responsabilidad. Mm. Yo creo que como ejemplo, ¿no? La autogestión podría ser ese viaje en coche que dices, oye, pues mira, vamos de Valencia a París, vamos a ir en coche, hay que poner 300 litros de gasolina, vamos a ir a 120 kilómetros por hora, entonces llegaremos en un tiempo estimado, no sé qué. Y cuando estás en el camino, de repente, o sea, una empresa autogestionada sabría siempre que el destino es París, ¿no? Pero una empresa que no quizás de repente levantan los ojos y dicen, pues, ¿dónde estamos? Si estamos en Granada. Ujú. ¿Qué Está más hacemos, qué hacemos aquí? pendiente de la velocidad de Claro, crucero que de hacia dónde me exacto. dirijo, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Si habíamos dicho que íbamos para el otro lado, ¿no? Y es como esa, yo creo que es donde radica la principal diferencia, ¿no? Sí, A Ujú. la hora de sí. implementarlo. Sí, a mí me gustaría hacer un inciso relacionado con la autogestión, que yo creo que se tiende a relacionar mucho con empresas sociales y ONGs y cooperativas y digamos básicamente un sector social que a veces también se tiende a pensar que es non-profit, o sea, que no es para generar dinero, ¿no? Y todo lo contrario, la autogestión lo que consigue es normalmente, bien implementada con los sistemas adecuados, es que el sistema en su velocidad estable estándar sea mucho más eficiente. Que igual si lo que quieres es pegar un acelerón como modelo startup, no es la autogestión con lo que tienes que conseguir, lo necesitas pues sacar el látigo y estar un año chuchando y luego igual se te va a mitad del equipo. Depende de cuál sea tu objetivo, ¿no? Pero que sí que tiene que ver con la pasta y con que una empresa tenga beneficios económicos. Sí, Sí, porque yo creo que hay muchas confusiones. De hecho, nos encontramos mucho con que hay gente que como que oye la palabra autogestión y dice, ah, yo quiero eso en mi empresa, pero en realidad luego nos damos cuenta de que no tiene muy claro lo que significa autogestión, que tiene que ver con todos somos conscientes de cuál es la tarea de cada uno y cuáles son nuestros ámbitos de decisión. Es decir, no todos somos iguales, que es un poco lo que se confunde cuando pensamos en tercer sector, ¿no? De todos iguales, autogestión es todos iguales, no hay líderes, todo por La consenso. gente va a vaguear, tal, no sé qué, se Claro, va a es como descontrolar. no, y todo por consenso, todo el mundo tal y cual. Es decir, no, la autogestión no es todo por consenso, ni todos lo mismo, ni todos iguales, cada uno en su individualidad aportando lo mejor de sí mismo dentro de la organización y con unas normas muy claras, ¿no? Que la autogestión lo que tiene es esta parte también de orden, ¿no? De decir, vale, ¿cuáles son los equipos? ¿Cuáles son los objetivos de los equipos? En esos ámbitos la toma de decisión pertenecen al equipo, se establece muy bien qué decide el equipo, qué no, qué decide otro equipo, otro círculo, qué decide el rol, ¿no? La persona que va a ejercer de un rol y qué está fuera de su control, qué decisiones a lo mejor vamos a tomar en conjunto toda la organización porque tenga un impacto mayor y luego entender que el proceso de toma de decisión es un proceso. No es una persona, no, venga, decido esto porque no, es un proceso. Y entonces, ¿cómo se establecen mecanismos, ¿no? Pues de consentimiento, ¿no? Para decir, oye, no es, parece que lo más democrático, lo mejor es el voto por mayoría cuando sabemos que ese proceso excluye mogollón de información, ¿no? Si es un 51-49, estamos obviando la información del 49.
pues decimos, no, hay otros mecanismos, ¿no? Como esto da para otro capítulo, por cierto, de toma de decisión. Pero lo que quería decir con esto es que la autogestión pone mucho orden dentro de la organización y distribuye el poder de una manera ordenada. Yo, como poner un poco de ejemplo de experiencia, en uno de los procesos que acompañamos, en este momento de, por ejemplo, ¿no? De, vale, distribuyes los roles, distribuyes las responsabilidades, entonces las cosas empiezan a rodar, de repente hay una tensión sobre respecto de algo y todo el mundo así mirando al CEO en plan, haz algo, ¿no? ¿Por qué no haces nada? Y claro, es como, a ver, estamos llegando a este punto. O sea, si realmente queremos la responsabilidad y tienes el rol, ¿qué es lo que te está frenando, no? Esa parte de la cultura, ¿no? De decir, entonces, yo me encuentro muchas veces en este punto de decir, vale, es que esto que estamos implementando de las tensiones nos está costando más. ¿Qué resistencias hay en implementar la mediación de tensiones? De decir al compañero, tío, te estás escaqueando. O la verdad es que hemos acordado 3 veces esto y ya no la has cumplido ninguna de las 3, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la gente no responde, ¿no? Que normalmente se tiende a ocultarte detrás del CEO o detrás de la persona que aparentemente tiene mayor autoridad o poder, normalmente autoridad más que poder, y esperas a que el otro reaccione, ¿no? Porque es más cómodo, ¿no? Esta posición. Entonces, yo creo que lo que te aporta una empresa autogestionada a las personas es esa capacidad, como esa autodeterminación a poder hacer lo que, según tus responsabilidades, tus roles, realmente has venido a hacer, ¿no? Usar el sentido común, ¿no? Sí, usar el sentido común y también atreverte porque ¿qué sentido tiene, no? Si tú estás en una empresa autogestionada, tus responsabilidades son velar por la seguridad de la empresa, que todo el mundo utilice zapatillas de seguridad, que hayan extintores, que hayan tal. Perdón, sé que estás dentrísimo del episodio, pero es que tengo algo que contarte. Si sientes que tu liderazgo está en piloto automático, sientes ciertas incongruencias o que te faltan herramientas para conectar con tu equipo, tengo algo para ti. Se llama Reimagina tu liderazgo en 21 días y es lo que necesitas para dar el salto. Se trata de un entrenamiento práctico con 21 desafíos que te van a ayudar a conectar con tu auténtico liderazgo. Si te interesa, entra en plataformabuildingfuture.com, busca Reimagina tu liderazgo en 21 días y podrás acceder desde ya mismo. Y nada, que no te entretengo más, pero que si te interesa, apúntalo, que no se te olvide. Y nada, a seguir disfrutando del episodio. Que los equipos implementen eso y cuando vas a hablar con la persona que tiene que implementarlo, te dice que sí, que sí, que sí, que sí, pero a la vista está que no se hace. Ostras, ¿cuál es el siguiente paso, no? ¿Qué pasa? Yo creo que ahí en el qué pasa, la gente directamente se va como, hay que amonestar, hay que Claro. despedir, ¿no? O Claro. fuera. Y es como esa conversación de decir, bueno, es que la autogestión te trae conversaciones muy incómodas, pero también te ayuda y te acompaña a que te hagas responsable de esa parte que está en tu rol también. Qué importante el rol del facilitador para sostener esos espacios, Sí, total. de que las personas se hagan cargo, porque traes una cosa súper interesante y es que en la autogestión vemos, por un lado, hablamos mucho de, claro, la tensión que se genera en los managers, por ejemplo, ¿no? Porque tienen que soltar a lo mejor ámbitos de decisión en pro de un equipo, ¿no? O lo que sea. Pero también como luego las personas que están siempre se quejan del manager y tal, cuando llega la hora de la verdad y tienen que tomar decisión, dan el paso para atrás, ¿no? Porque claro, eso conlleva una responsabilidad que no sé si estoy ahora mismo preparada para asumir, ¿no? Y qué importante, porque es muy exigente la autogestión, qué importante el rol del facilitador para sostener eso. Porque he tenido esta conversación bastantes veces con las últimas profesiones con las que hemos trabajado, de, ostras, pero si transformamos la estructura e implementamos este modelo, la gente, ¿quién se va a asegurar de que la gente da el callo, ¿sabes? La gente va a empezar a quedarse, ¿no? Y conseguir transmitirles de que es mucho más fácil, vamos a decir, no voy a decir engañar, pero es mucho más fácil fallarle a tu jefe que fallarle a todos tus compañeros. Total. Entonces, llegar tarde, pues te puede fastidiar porque tu jefe te echa la bronca. Pero llegar tarde e impactar negativamente a todos tus compañeros que van a tener que ir todos 10 minutos más tarde, posiblemente consiga que esta persona deje de llegar tarde siempre. El poder de los pares, al Ujú. final, Sí. ¿no? Y El del poder propio que sistema, ¿no? tiene El rendir cuenta entre pares. porque no es lo mismo. Y a veces, ¿no? En estos procesos que decís, también está bien, o sea, decir,
un proceso de transformación no es perfectamente implementar eso, aquello, tal, y todo fluye perfectamente. No, o sea, también está bien decir, es que necesito la autoridad. O sea, evidenciarlo y decir, y tener esa conversación difícil de decir, vale, pero ¿qué podemos hacer, no? ¿Cuál es el pequeño paso que te atreves a dar? Sí, que luego también aquí hay un malentendido típico que es pensar que la autogestión o sea, o empresas sin jefes, son empresas sin líderes, ¿no? O que en la autogestión no hay liderazgo, no hay personas que son un poco más la cabeza y otras los seguidores, porque es Exacto. erróneo. Más que nada por lo que dices, ¿no? Hay muchas personas que no quieren tener responsabilidad más de lo que es lo mínimo que tienen que tener y que quieren tener a alguien que les vaya llevando un poco por donde tienen que ir, ¿no? Igual que hay muchas personas que lo que tienen un poquito más este fuego dentro y quieren dar un paso más o ir un paso más, ¿no? Total. Entonces, la autogestión consigue que cada uno encuentre su sitio sin que sea alguien centralizado quien lo diga a dedo, ¿no? Como, venga, pues ahora tú eres el que asciende, ¿no? ¿Diríais que en las empresas autogestionadas no hay jefes? No, eso, hay Hay líderes, hay líderes. coordinadores, ¿no? Eso es, hay Eso líderes y es. coordinadores. De hecho, yo iba a decir que una cosa fundamental dentro de las empresas autogestionadas es precisamente, que has dicho una cosa que me encanta, es que permite que cada persona encuentre su lugar, porque como eliminamos los puestos, ¿no? Que es como la jerarquía, estático, cuadrado, tienes que encajar, Ujú. tal, no sé qué, te encasilla, no sé qué. Claro, se elimina esa estructura para trabajar por roles, de tal manera que las personas pueden tener diferentes roles en diferentes áreas si es que la persona tiene diferentes dones, ¿no? Por eso decimos que a veces la autogestión, bueno, hay personas que cuando se implementa un poco igual que antes, porque quiero decir, no tienen a lo mejor un interés particular por otra cosa o no quieren tal cual, pero luego hay personas que las ves brillar porque tienen la posibilidad de encontrar su lugar, o de estas personas que a lo mejor estaban como más a la sombra y de repente este sistema les hace liderar Sí. cosas, proponer cosas. ¿Cuánto vale? O sea, no conozco ni una Mm. organización tradicional que no diga que necesita que las personas sean proactivas. Pues esto es lo que facilita la Ujú. autogestión. Sí, sí, hay que generar espacio, ¿no? Para que aparezca esa proactividad. ¿Y Totalmente. creéis que la autogestión es solo para empresas pequeñas o para empresas grandes? Mm. ¿Creéis que podría encajar en ambas? Sí, A las dos. sí a los dos. Evidentemente, por escala y complejidad, digamos, transformar un sistema, digamos, una pyme, es, digamos, tiene una complejidad menor, y en una gran empresa hay una complejidad mayor. Pero vamos, que nosotros tenemos un lema que es como, bueno, poco a poco, ¿no? Como vas implementando, ¿no? Y luego ese producto mínimo viable, digamos, se puede ir agrandando. El único tema aquí es que el poder, o sea, que el CEO, que los managers, que la propiedad sobre todo, esté dispuesta a soltar poder, porque el poder se va a distribuir, y quiera, o sea, y que esté en posición de, vale, confío en este proceso y vamos andando y haciendo camino. Y sobre todo confiando en que, aunque hayan errores, serán Claro, aprendizaje. eso es. ¿No? Porque a veces me he encontrado con esta coletilla de, pero yo confío, Victoria, pero es que mira luego lo que pasa. Y es como, vale, pero es que de eso va. Es parte del camino Los total. errores es aprendizaje, ¿no? Es decir, no es para, es que yo ya te lo decía, ¿no? Que esto iba a pasar, pues sí, claro que va a pasar, Totalmente, pero es que las personas aprenden caminando. totalmente. Sí. Volviendo a la pregunta del tamaño de empresa que hacías, o sea, yo creo que Ujú. aquí la clave es el diseño de la estructura, de cómo está creada la empresa. Porque al final hay un libro que se llama The Corporate Man que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, Anthony, dice, en los últimos, no sé si son como 8 millones de años, hemos sido cazadores-recolectores, ¿no? Después, las siguientes 300 generaciones, hemos sido granjeros. Y en lo que sería, en términos relativos, un pestañeo, hemos sido industrialistas, ¿no? En las dos primeras fases nos hemos relacionado en grupos de entre 5 y 20 individuos. ¿Cómo pretenden, digamos, las empresas actuales que una persona se relacione de una forma normal, natural, en un grupo de 1000 o 10.000 individuos, ¿no? Entonces, un poco el aprendizaje de esta frase es como, ostra, la autogestión en empresas grandes es posible, pero hay que hacerlo Atomizar. pequeño, hay que atomizar en células que tengan autonomía y que se relacionen con otras células, ¿no? Como un cuerpo humano. Tiene millones de células, cada una tiene que saber lo que tiene que hacer, todas tienen un mismo propósito Ujú. y todas, digamos, que van relacionándose con las de alrededor
para afrontarse a los retos a los que se Pero enfrentan, ¿no? claro, y hay ejemplos, ¿no? Claro, hay Tenemos empresas como Haier, por ejemplo, hay muchísimas gigantes, empresas de 82.000 personas que funcionan con bastante autogestión. bueno, Burzor Burzot en también, Holanda, sí, por que tiene ejemplo. como unos 16.000 personas. O sea, hay muchos ejemplos de empresas que ya están funcionando y con modelos que son mucho más humanos y más eficientes, ¿no? Sí, Ujú. pero que indiscutiblemente han pasado como de la pirámide a la red. Claro, es Total, evolucionando y alineándolo con la totalmente. cadena de valor al final también, ¿no? Como que, ¿cuál es nuestro negocio? O sea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde está nuestro cliente? ¿Cuál es el flujo del trabajo desde que no es nada hasta que ya estamos de nuestro cliente? ¿Y cómo podemos hacer que las personas que tienen que relacionarse para conseguir que este trabajo se haga realidad estén lo más cerca posible? Que no Totalmente, tengan objetivos diferentes, que no tengan canales de comunicación y jefes diferentes, ¿no? totalmente. Pero o sea, bueno, nosotros lo vivimos, ¿no? Como equipo, pero qué emocionante es también cuando acompañas a otra empresa, ¿no? O estás facilitando este proceso, cuando notas esos picos de, ¡buah! Cómo está fluyendo la autogestión, que es todo el mundo con la atención puesta en aportar lo mejor de sí Mm. sin estar con todos estos politiqueos que tienen las empresas más burocráticas, ¿no? Más piramidales, más departamentales de, es que el 70% de mi atención está en guardarme la espalda, en los politiqueos, en no sé qué, y el 30% en la tarea que tengo que hacer, ¿no? O siento tanta injusticia que, bueno, hago lo mínimo indispensable para que tal, pero mi Mm. compromiso va a ser nulo, ¿no? Y no hay manera de motivar, porque no puedes motivar a una persona, la persona tiene que motivarse ella sola, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Y que yo cuando tenemos esos, ¿sabes? Como de repente estos momentos que tienes como conciencia plena de decir, voilà, cómo están fluyendo ahora mismo, ¿no? Con estos, y qué resultado tiene esto en Ujú. la organización. Yo, por ejemplo, estoy pensando en un momento de una empresa que ha sido cliente, ¿no? En un momento dado, en una crisis, cómo tuvieron que virar toda la estrategia y lo que no se había conseguido en, no sé, en un año, en una semana, todo el mundo fluyendo ya con esto más interiorizado y tal, dieron un giro de 180 grados para poder llevar a la organización a otro nivel, ¿no? Es como esos momentos de decir, voilà, lo que significa la autogestión, que es preparar a la organización para hacerle frente a los tiempos actuales, que son inciertos, que hay que virar, que hay que cambiar, que hay que adaptarse. Sí, es muy importante. Tú lo has dicho, es súper importante porque cuando transformamos la estructura en un modelo piramidal funcional basado en puestos, tendemos a unir al puesto a la persona. Yo soy director de lo que sea, por ejemplo, lo que limita muchísimo la adaptabilidad de la empresa frente a un gran cambio, Total, porque es súper rígido. Digamos, ya no tienes esa facilidad porque tú has llegado a ese puesto escalando y pisando a compañeros y Total. haciendo cosas y tienes ese puesto y de repente hay que evolucionar, igual la estructura tiene que cambiar y vas a poner mucha resistencia porque te lo has currado para estar ahí y, ostras, el riesgo a perder tu puesto de tu oficinita de director o lo que sea por tener que totalmente, evolucionar tu equipo o lo que sea y totalmente. bloquea el cambio. Total. Totalmente. Y sobre todo el orden. O sea, es que la autogestión es una pasada por el orden que mete. No es como, claro, ¿por qué luego las personas pueden como asumir otros roles o en un momento de crisis o de cambio es como, vale, ¿qué hace falta? ¿Hace falta echar una mano aquí? Venga, pues yo asumo este rol. Claro, pero porque se ha estudiado la cadena de valor, se ha definido todos los roles en relación a esa cadena de valor, se tiene súper claridad de qué decide cada círculo, a qué se dedica cada círculo. Hay mecanismos que hacen que en muy poco tiempo entiendas toda la organización y digas, venga, pues yo que ahora estaba aquí, me voy a otro círculo y hago estos otros roles y ahora he hecho una mano aquí. Eso es, vamos, impensable, ¿no? En Ujú, una organización piramidal. ujú. Y es ese orden y esa claridad que da al trabajo. Sí, Total. por dejar claro, la autogestión no significa la ausencia de problemas. Bueno, claro, Simplemente que los No, no, solucionamos de forma no. diferente y los claro, estudiamos con más personas tratando de Simplemente que lo solucionarlos, ¿no? solucionamos. claro, eso No es. lo metimos debajo de la Claro, alfombra. de hecho, por ejemplo, el ejemplo que ponía, ¿no? De una empresa autogestionada entra en una crisis, pero como en un momento es Sí. capaz Ujú. de... Por ir cerrando el capítulo, ¿con qué os quedáis? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué es importante para todo esto? Yo dejo la invitación a la gente que esté escuchando, la pregunta de por qué tratamos a las personas como niños según cruzan el umbral de la puerta de la oficina, ¿no?
son personas que son adultos en el resto de facetas de su vida, que toman decisiones, que se hacen responsables, en su mayoría, de lo que le va pasando, pero según cruza la puerta, ya se sobreentiende que tiene que tener un papá. Yo me quedaría un poco con esto de cuando escucho a líderes, a CEOs y tal, hablar de lo que anhelan en su organización, yo le diría como que la solución a todo eso, porque anhelan personas más proactivas, personas motivadas, personas que tomen decisiones, personas que miren por el negocio como si fuera suyo, todo esto lo anhelan todos, no he encontrado ninguno que no diga que anhela esto. Yo le diría, vale, la solución a esto es la autogestión. ¿Cuál es el problema? ¿Estás dispuesto o dispuesta a soltar el control para Confiar, sí. confiar en que estos mecanismos de distribución del poder van a hacer que todo esto surja? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Soltar el control como para que otros lo cojan. Eso es. Ujú. No es que lo suelta así, Compartir el poder, caída ¿no? libre, en plan, No, sin claro, saber. compartir el poder Claro. dentro de esta estructura ordenada, ¿no? Sí. De la que hablábamos. Total. Pues ¿Y muchas y tú? gracias. Yo con lo que me quedo como aprendizaje es, yo siento que hay como otra manera de hacer y yo creo que lo que aprendo cuando hablamos de autogestión es, solo puedes inspirar algo mayor de inspiración a los demás si tú estás inspirado y en un modelo de autogestión tienes que estar mega hiper convencido que quieres ir hacia allí porque van a haber unas tormentas y unos huracanes que no Ujú. tienen nombre. Entonces es como tienes que estar convencido, ¿no? El propósito y la dirección. En plan, vamos a París y no cambies. Hasta que llegues a París no cambies y vamos para allá. Ujú. Y con esto, tener clara Espera, la yo quiero dirección. meter mi cuñita publicitaria Venga. por si a alguien le interesa especial este tema, en breves tendremos en la escuela un nuevo curso de diseño organizacional, Venga. cortito, en el cual poder intentar aprender un poco las bases de todo lo que es un sistema operativo organizacional, Sí. estructura, toma de decisiones, procesos, flujo de trabajo, un montón de cosas, un poco por encima, entrando en algunos casos en concreto, hablando de algunos casos prácticos reales, tanto clientes nuestros como algunos que son así conocidos, y que creo que va a ser muy interesante. Y en breves estará disponible en la plataforma. Total, qué ganas. Qué ganas, Qué ganas de Ramón. teneros dentro. Adiós. Hasta luego.